Contestarte eso, Gaby. ¿Qué otros factores de riesgo? Por ejemplo, hace rato estaban hablando de una paciente con una cirugía, seguramente implantes mamarios. Triste y lamentablemente a este país y a muchos otros ya llegaron implantes piratas y hay gente que no tiene los escrúpulos que se los pone. ¿Qué quiere decir esto? Implantes que no cumplen todos los requisitos biomédicos de controles de calidad, ya sea por la Comunidad Europea, ya sea por la FDA de los Estados Unidos, los mismos controles sanitarios de este país, que los meten de contrabando y que valen 3 pesos por ¿Cómo puedes darte decir. cuenta como paciente? Bueno, nosotros, tú como paciente es muy difícil, pero tú como médico sí. O sea, a mí no se me ocurre, ni a Isabel ni a nadie de nosotros, pues ponerte un implante de esa categoría. Nosotros normalmente trabajamos con compañías que tienen esas garantías, que se les da un certificado de calidad a los pacientes. Ese es importante. Con los cuales se que tú recibas registrar. este certificado de calidad del implante que te están colocando. Porque luego tú le preguntas al paciente, oiga, ¿y qué le pusieron? Pues no sé. Claro. Oye, pero ¿y de qué materiales? No, pues quién sabe, pero me dijo que me va a durar toda la vida. Y ni te enteraste. Claro. Entonces, uno tiene que tener la ética suficiente como para decirle, mire, aquí está tu certificado, regístrate en la compañía, no hay ningún problema. Se lleva un control. Tú en ese certificado, que es el código de barras, viene desde quién lo hizo, cuándo lo hizo, a qué horas lo hicieron, cuándo salió de la fábrica, todo el proceso. Que eso es algo que a veces, bueno, nosotros siempre lo hacemos, pero hay pacientes que no saben que les pusieron un implante. ¿Cómo sabemos si a esta paciente le pusieron un implante de esa calidad o de esa categoría y que por eso a lo mejor tuvo esta reacción, ¿no? Ese es otro problema que tenemos que controlar. Bueno, pero ahí ya tenemos un punto como para estar muy al pendiente como pacientes. O implantes que no te ha tocado, Jorge, que son implantes reesterilizados, que dices, no es posible. O sea, esos no se pueden usar. Implantes como reesterilizados, que hay médicos que de alguna forma dicen, bueno, hay gente que los implantes que sacamos ya los esterilizan y los reesterilizan y después hay gente que los colecciona y después los va a ver. Ahí es donde es bien importante, porque los pacientes no se dan cuenta. Ahí es donde es bien importante la conciencia y la ética del cirujano, ¿no? El lugar. Y aparte, como dice Jorge, cada paciente tiene que tener su certificado de garantía, porque son implantes garantizados y aparte se registran en internet. Claro. Entonces, al darte tu lote, tu registro, tu certificación de los implantes que te pusieron, lo registras en internet porque son marcas garantizadas. Entonces, ellos pueden perfectamente llevar un control, los fabricantes éticos. Y les interesa. Les leo estas llamadas de Miguel Ángel, por ejemplo, Carrasco, del Distrito Federal. ¿Qué riesgos hay en una persona diabética si se practica una cirugía plástica en la cara? ¿Hay más riesgos? Sí, si no está controlado. El problema del azúcar es que es un medio riquísimo para la colonización bacteriana y entonces puedes tener un problema de infección y aparte, bueno, ya desde la respuesta metabólica al trauma existe un desajuste en todo lo que es el control de la glicemia. Entonces, para llevarse a cabo se tiene que llevar un control con un internista, un endocrinólogo de la mano con el cirujano. ¿Durante la cirugía? No, en el posoperatorio. Desde antes se hace una valoración, da las indicaciones, da las recomendaciones el internista y en el posoperatorio también pasa visita el internista para llegar hasta que tiene una recuperación perfecta, ¿no? Sí se puede llegar a cabo bien. Mira, Gaby, esto me da pie a otro comentario. ¿Qué otro error se puede llegar a cometer? Que no se manden a hacer todas las valoraciones preoperatorias. O sea, ¿cuáles son estas, Jorge? Todos los exámenes básicos, que son muchos, pero si un paciente es diabético o tiene cierta edad o es hipertenso, todavía otros exámenes. Tienes que hacerle mucho más exámenes, hasta tú tener todas las variables que puedas controlar de riesgo en control, lo que humanamente es posible, ¿sí? Pero muchas veces dicen, ay, no, pues es una cosa chiquita. Doctor, ¿para qué me manda a hacer tantas cosas si estoy sano? Aquí muchos pacientes nos engañan, ¿eh? Nos dicen, es que yo no tengo esto. Resulta que le haces los exámenes y les encuentras y te dicen, ay, es que yo pensé que eso no era importante. No, claro que es importante. Entonces nosotros sí confiamos en ellos, pero mejor confiamos en el laboratorio, en las valoraciones de otros médicos para garantizar esto precisamente. ¿Sabes? Como que no hay conciencia que está en riesgo, que se pone en riesgo la salud e incluso la vida. Ellos piensan que, bueno, pues es una cuestión estética, no pasa nada. Exactamente. ¿Se puede incluso poner en riesgo la vida? Pues sí, claro, por supuesto. Claro, la cirugía plástica es una cirugía. Finalmente es una cirugía, ¿no? Entonces eso lleva a que indudablemente se tome como tal. Se hagan las valoraciones previas como
tomen las interconsultas pertinentes, las valoraciones prequirúrgicas, las valoraciones con nuestro anestesiólogo, para que pueda tener de alguna forma un resultado estupendo. Eso es lo que te digo, es tratar a un ser humano con respeto. Así y que él se trate con respeto, que no diga, pues no me la hago y al fin que es una cosita, ¿no? Sí, no es una nariz, es un ser humano. Así no es un seno, es un todo. Sí. Por supuesto. Les leo la pregunta de Carla. Y Carla nos dice que a los 8 años me golpearon la nariz y me destrozaron el tabique. En el INER me hicieron una cirugía a los 18 años y me pusieron prótesis, pero ahora comenzó a asumirse en el área del tabique porque ya no tengo hueso. ¿Me someto a otra cirugía? ¿Y en qué consistiría esta nueva cirugía? Mira, aquí a lo mejor hay diversas opiniones. En lo personal, yo no uso prótesis. La mayoría de nosotros no usamos prótesis de material extraño dentro de la nariz. Casi siempre utilizamos el propio material del propio organismo. Porque ¿cuál sería el riesgo con otros materiales? Porque hay factores ajenos que pueden provocar rechazo, que pueden provocar reacción a cuerpo extraño. Sí. Y la nariz es una de las áreas donde más posibilidades tiene, a diferencia de otras partes del cuerpo. Los implantes de seno no tienen ningún problema, igual que otras partes del cuerpo, pero la nariz sí. Entonces, ahí normalmente lo que utilizamos es su propio material. Cartílago de la oreja, cartílago de la nariz, a veces cartílago costal, en fin, son muchas variables donde ahí mucho depende de la formación del cirujano. Y en este caso, si ella se volviera a someter a una cirugía, ¿en qué consistiría esta cirugía? Yo dar una consulta sin ver una paciente es difícil. Claro, tienes que ver el caso. Yo le diría a la paciente, ¿sabe qué? Si quiere usted, seguramente tiene usted alguna situación que sí le van a obligar a que tenga una cirugía porque tiene usted que tener una cuestión estética y funcional, pero lo importante es que vea a un cirujano plástico, que vea que le solicite una tomografía. Necesitamos ver las estructuras. Nosotros no lo operamos, no sabemos la evolución que tuvo en el tiempo. Tiene que hacer todavía un análisis más profundo, la absorción de los cartílagos o los tejidos que hubo durante todo ese tiempo. No sabemos cómo está, entonces, en base a que le hagamos un análisis, le determinemos con los estudios radiológicos cómo está, ya se puede normar un plan quirúrgico y explicarle y decirle si es necesario o no se opere, no vamos a lograr más. Bueno, pues es momento de irnos a un corte, volvemos con esto que estás platicando. Y bueno, yo te invito a que te comuniques con nosotros. Cualquier duda que tengas, comunícate, volvemos. Once TV México. Lo que nunca imaginaste que estaría en el menú de hoy. Comidas exóticas. Una tele más interesante. Jueves, 6 de la tarde. 11 TV México. Bienvenidos a los 11 más de México. Miguel Conde te llevará en un asombroso conteo a descubrir lo más sorprendente de México en Los 11 Más, una tele más cercana. Estreno, jueves, 8:30 de la noche. Cuando se acerca el fin de la vida, mirar al pasado nos puede motivar. Pero también puede traernos frustración. Nosotros igual la vamos a celebrarla. Cine del 11 presenta Coronación. Una tele con más emociones. Sábado, 10:30 de la noche. Repetición, miércoles después de medianoche. Los Minondo. Te necesitamos. Agustín de Iturbide. Su historia se involucró con nuestra historia. Lo que México necesita es orden. Trabajar para llenarle los bolsillos a los hacendados y a los gobernantes. La busca mi general Álvaro Obregón. Jueves 16 de diciembre, 10:30 de la noche. Gran final. Voy a explicar brevemente
consiste nuestro procedimiento. Se invita primeramente al médico que venga a presentarnos su carta curricular y su informe médico. Posteriormente se cita a ambas partes a una audiencia de conciliación, en donde el médico tiene la oportunidad de explicar a su paciente qué fue lo que le hizo, por qué lo hizo así, qué diagnóstico elaboró y ante este diagnóstico qué tratamiento realizó y qué complicaciones pudieron llegarse a presentar. Posteriormente se pasa en esa misma audiencia a que las partes platiquen en relación a lo que pretende el quejoso o el paciente, qué es lo que pretende del médico. Y el médico responde. Si no se llegara a un acuerdo, el caso pasa al arbitraje para que la comisión se defina si existieron errores en la práctica médica y a qué dan origen esos errores. No nos dedicamos a castigar a ningún médico. Analizamos el acto médico a través de profesionales especializados en la materia. Y al final de ese acto se emite un laudo, que para los que no tienen familiaridad con esto, es una sentencia que determina si existieron errores en la práctica médica o no. El médico tiene la obligación de cubrir determinados puntos en su actuar médico. Eso se llama obligaciones de medios y de seguridad. Y bueno, estamos de acuerdo que este tipo de casos, errores en las cirugías estéticas, reconstructivas y demás, de alguna manera afectan a la imagen, ¿no?, de la especialidad. Entonces, la recomendación sería denunciar estos casos. ¿Cuánto tiempo después? ¿O ustedes qué opinan al respecto? Denunciar los errores de la cirugía plástica. Los errores, pero siempre y cuando, ¿cuál sería el parámetro? ¿Cuál sería el parámetro, Isabel? Mi comentario a esto es que si una paciente va con un cirujano y sabe que es un cirujano que está entrenado y que es un cirujano el cual ha tenido comunicación con él y que es digo entrenado porque significa que ha hecho la especialidad y que es un miembro de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica y que está en congresos y esto. Pero aún así, si no está conforme, la comunicación con su cirujano es muy importante. A todos nos han llegado pacientes que han operado a otros compañeros por alguna razón, pero es que hay una ruptura a veces de comunicación y entonces lo que los cirujanos hacemos en determinado momento puede ocurrir es que estas pacientes tienen el derecho de hablar con su cirujano y decir, doctor, pues, ¿qué le parece si hacemos otra opinión? Los cirujanos a veces nos reunimos en compañeros y decimos, oye, vamos a discutir este caso, porque son casos clínicos, en los hospitales se hace, en los hospitales, escuelas donde hay entrenamiento de cirugía plástica, se discuten los casos difíciles. Y entonces todo esto al final es, como yo te digo, o sea, toda la cuestión en cuanto al conocimiento anatómico, en cuanto a cómo se debe llevar la cirugía, por supuesto que tiene que ir a bien, pero la comunicación es muy importante. Cuando hay una ruptura de comunicación y pensamos que el cirujano nos ha hecho mal y el cirujano piensa que la paciente no se cuidó o que se perdió la confianza y que también hay pacientes que en algún momento le dicen, oiga, que por favor no haga esfuerzos porque va a romper las suturas o por favor tome sus medicamentos como se debe ser. Las indicaciones, ¿no? Todas las indicaciones, si no se siguen, pues indudablemente es una ruptura en comunicación cirujano-paciente. Entonces yo creo que cada uno debe aceptar su responsabilidad y cada uno debe hablar con responsabilidad y con ética y decir, bueno, finalmente, y decir, doctor, no estoy conforme, ¿qué podemos hacer? Explíqueme por qué ocurrió esto, dígame qué es lo que pasó. Y el cirujano siempre seguro que le va a explicar. ¿Ustedes conocen algún caso en donde haya procedido una demanda y ustedes consideren que es correcto, fue lo correcto, se demandó porque había que denunciar este caso, etcétera? ¿En qué casos sí? Pues mira, en casos donde son operados por gente que no tienen el entrenamiento, que es lo que normalmente sucede, ¿no? Aquí, perdón por la palabra, pero se siguen actualizando cada 5 años. No, que ni siquiera son cirujanos plásticos. Claro. Y lamentablemente la ley de este país permite muchas cosas en este sentido. No está perfectamente bien estipulado cierto tipo de procedimientos. La liposucción me platicabas, ¿no? Por dermatólogos. La hacen dermatólogos, la hacen médicos generales, la hacen ginecólogos, la hacen cirujanos generales, en fin. Yo creo que aquí lo importante es que tú, en tu currícula de entrenamiento, diga, a ver,
doctor, usted está entrenado para hacer este tipo de procedimientos porque en tu currícula dice que tú llevaste tantas horas de entrenamiento, desarrollaste habilidades, destrezas, después a través de tu práctica profesional. Sin embargo, hay gente que ni siquiera son cirujanos que se atreven a hacer este tipo de situaciones. Entonces, obviamente, y lo dijo muy clarito ahí el doctor de la CONAMED, sí. ¿Cuál es la obligación de nosotros? Yo no te puedo garantizar un resultado. ¿Por qué? Porque todos los factores de riesgo yo no los puedo controlar. Claro, hay muchas variables y depende del organismo y la reacción también. Y él lo dijo, ¿qué sí tenemos que controlar? Pues los factores de riesgo que podamos controlar, como que tú estés preparado, como que lo hagas en un hospital. Los estudios previos. Eso sí, ahí sí sería un error de parte de nosotros el no poder controlar este tipo de situaciones. Ahora, me comentabas que otro de los puntos que te podemos poner mucha atención como pacientes es cuando el médico, porque también hay pacientes que lo piden, ¿no? Pero sí. ¿Qué tal si el cirujano te dice, bueno, aprovecha es una sola anestesia y te hago esto y esto, y así como 3 trabajos al mismo tiempo? ¿Ustedes qué opinan de esto? Todo tiene un límite, Gaby. Y el límite lo da la biología y al final también te lo da tu anestesiólogo y te lo da tu paciente y te lo da el tiempo quirúrgico y te lo da el tiempo, lo que preveas de sangrado y te lo da el tiempo de anestesia. Esos límites, todas estas variables te llevan a que tú digas, yo no puedo hacer una cirugía que me dure más de 6 horas o 7 horas. Lo que se puede hacer en este momento en base a que sean cirugías que preveas que no sangran, sí. O que preveas que la paciente va a estar confortable en su recuperación o que preveas que de alguna forma va a tener una buena evolución. Cuando pasa este tiempo, ese es un mal resultado y de alguna forma se pone en riesgo a los pacientes. Para eso existen los límites. Los límites desde elegir el paciente correcto, desde elegir si es un paciente que psicológicamente está bien para hacerle una cirugía y desde elegir cuántas cirugías voy a hacerle y el tiempo quirúrgico. Claro, por supuesto. O sea, todas esas decisiones te llevan a que tomes, decir, solo voy a hacerle esto o le puedo hacer esto y para eso son todos estos estudios y decir no más, o sea, no le puedo hacer más porque la pongo en riesgo y que la paciente entienda y le expliquemos por qué no se puede hacer todas, ¿no? Así es. Les comento la pregunta de Evelyn. Mi hija se hizo una liposucción, sí le redujeron algunas zonas, aunque no quedó conforme. Tiene una bolita del tamaño de una canica pequeña y se le ve a simple vista. Va a cumplir 2 meses de la cirugía y no se le ha quitado. Quisiéramos saber si existe alguna consecuencia de esto. Es común que aparezcan bolitas, sí, no quede como parejo después de una liposucción. Sí, mira, es una reacción, entre comillas, relativamente normal y frecuente, que seguramente se le va a quitar. Es el periodo de cicatrización interna. La gente piensa que la cicatriz solamente es afuera. Sí. Tú ves la cicatriz, la rayita, pero adentro hay un proceso... Son muchas capas que se van. Así es, hay un proceso súper interesante de células que están reparando todo lo que se hizo. Eso a lo mejor es una pequeña zona de fibrosis, que seguramente con un poquito de ultrasonido, poquito de láser, en fin. Sí, hay como tratamientos complementarios, digamos. Así es. Y todo eso se lo tienes que explicar al paciente después. Yo creo que aquí lo que ha pasado es que, como dijo Isabel, no hay una comunicación tal vez importante con su médico, porque todo eso se lo explicamos a los pacientes y hay que estarlos reiterando constantemente. Por supuesto. Susana, del Distrito Federal, nos dice, hace un año me operé los senos en el Hospital General y en julio me hice una resonancia magnética. El doctor me dijo que probablemente esté roto el implante o la cápsula. Quiero saber qué riesgos hay que se me practique nuevamente la cirugía, ya que es poco el tiempo que ha transcurrido desde la primera y me gustaría que me dijeran si me recomiendan realizármela en el mismo hospital o en una clínica particular. Yo soy egresada del Hospital General de México, en la especialidad es un excelente hospital. Existe un pabellón de cirugía plástica con cirujanos plásticos certificados. Yo estuve trabajando ahí por muchos años y de alguna forma es un hospital escuela donde se entrenan residentes. Sí. ¿Qué significa? Que son los médicos especialistas que están haciendo la especialidad. Cuando ocurren estas cosas siempre hay adscritos ahí, sí, que ya son especialistas. Entonces lo que tienen que hacer es acudir al Hospital General, que hay excelentes adscritos ahí y que lo vean, porque se hacen sesiones en conjunto en el Hospital General. Yo quisiera preguntarles si saben si es frecuente que se rompan los implantes, ¿por qué razón se rompen y si es riesgoso? ¿No es frecuente? No. ¿Y en qué casos cuando se ha dado, por qué razón? Mira, estadísticamente la ruptura de un implante puede suceder en menos del 1%, que es como del 0.05%. Es muy raro, muy raro, muy raro. A lo mejor
pudo haber sido algún accidente, golpes muy fuertes, pero los rompiéndose un implante, la mayoría de las veces no pasa nada con el tipo de material que se tiene hoy en día. Que es parte de la garantía de un De hecho, material tú puedes adecuado, picar un implante y se cierra solito. Se autosella, son autosellables. Ahora sí que como las llantas nuevas de los coches, les picas, no se sale líquido como antes sucedía. Realmente tienen mucha seguridad, es muy raro que se den reacciones, a menos que sean mayor riesgo en este tema. Implantes de muchos años atrás. Hay conferencias y congresos que nos tardamos mucho hablando de la formación de cápsulas, que si se forma la cápsula, que si no, que cuáles son las variables. La formación de cápsula es un tejido fibroso que envuelve al implante y al final este tejido fibroso al paso del tiempo hace que se haga como muy dura, como una cáscara de huevo. Y entonces muchas veces cuando existen o algunos cirujanos o algunos procedimientos hacen una capsulotomía, tratan de romper la cápsula, quedan como espículas que pueden romper el implante posiblemente, pero hay técnicas y hay formas de que en algún momento se quite el implante, se quita la cápsula, se cambia de plano quirúrgico y se le pone un implante correcto, nuevo, entonces se resuelve el problema sin problema. Perfecto. Angélica nos dice, quiero saber si un edema que aparece inmediatamente después de una cirugía de abdominoplastia, ¿es correcto? Sí. ¿Es un error médico y si se puede corregir? No es un error. O sea, el edema es algo que podría esperarse. Es la inflamación, claro, que sucede normalmente y tarda mucho tiempo en desaparecer. Es algo que seguramente se le va a quitar a lo mejor en 1, 2 o 3 meses. Bueno, pues muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo. Gracias por esta información. Y bueno, el día de mañana, en nuestro Viernes de Sexualidad, hablaremos sobre la anticoncepción de emergencia. No te lo pierdas y te vamos a estar esperando.